Hola, Eugenia. Listo, buenas noches, hermanos. Francisco, es con usted, mi hermano. Ok. Me Bueno, explica ahí hoy cómo va a ser el día, ¿no? Porque hoy hay algunas modificaciones. sí, no, creo que todos ya están más o menos a par de qué pasó. Bueno, nosotros tuvimos ahí un pequeño cambio, ¿no? En la programación de hoy. Por días de finados, hay mucha gente de viaje. Panamá, principalmente, son días de fiestas, ¿no? Son fiestas patronales y entonces vamos a hacer algo más rápido, un poco más sencillo, ¿no? Empecemos aí com Marge. Marge vai estar? Não? Marge dijo que não, não? Marge está? No, Cata va a No, hacer la la oración era yo. inicial. Ok. Entonces pasamos directamente para... Entonces la oración inicial Cata y Vinicius. Não vamos poner el video de Vinicius y pasamos enseguida a Daniel. ¿Está bien? Muy bien. Entonces podemos empezar ahí con Cata con la oración inicial. Ok, bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas noches a todos. Feliz de volverlos a reunir. Y bueno, aquí comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado y Señor nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Nuevamente nos convocas en esta bendita noche para seguir aprendiendo de ti y alimentarnos de tu bellísima palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu vida. Gracias infinitas por las nuestras. Gracias infinitas por todo el equipo que ha hecho posible que lleguemos aquí cada semana. Te pedimos que cada día ese aprendizaje nos llene más de ti y de tu inmenso amor por nosotros. Te pedimos que bendigas a cada uno de los aquí presentes y los no presentes, así como a sus entrañables familias. Te pedimos por las pequeñas cruces que cada uno guarda en silencio y que solo tú conoces. En este día tan especial te pedimos inmensas bendiciones y suplicamos tu perdón hacia nuestros seres queridos que se nos adelantaron hacia nuestro Padre bueno y que estén gozando de tu bellísima presencia. Hoy te pedimos también muchas bendiciones para nuestro querido hermano Daniel, recién ordenado, para que siempre estés acompañándolo en este caminar hacia ti y él hacia nosotros. Gracias, eterno Padre bueno, por esta oportunidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Daniel, ahora active su micrófono y tiene la palabra. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Estoy muy contento de volver a estar aquí entre ustedes. Como pasamos unos días muy intensos, muy acompañados, como de pronto pudieron ver por algunas fotos, por las transmisiones. ¿Quién logró ver la ordenación por el computador? De pronto. Ay, qué dicha todos esos manitos arriba. No, de verdad que fue una cosa bellísima, porque nunca me imaginé que, que fuese una oportunidad para estar tan cerca a través digamos, de estos medios, porque bueno, caminamos un año entero con la Biblia y de repente pues como que ya nos volvimos una familia y eso me hace sentir muy feliz. Me conmovieron mucho sus detalles, se los agradezco de corazón, los llevo siempre en mi oración y bueno, y ya también mi familia está muy llena de teófilos porque eh, ya mi mamá, mi papá, bueno, todos ya conocen a muchos de ustedes, entonces estoy muy feliz por eso. Entonces, primero que todo, pues agradecerles, ¿no? Y para los que se van uniendo a la familia Teófilos, pues qué rico que vamos entendiendo que estamos sí para aprender, ¿cierto? Claro que sí, eso es muy importante, pero sobre todo para caminar juntos en la fe, que la fe es algo más que un ejercicio intelectual. La palabra de Dios nos congrega como comunidad. Es decir, nadie puede leer la palabra de Dios aisladamente. ¿Por qué? Porque cae en el peligro del fundamentalismo, de las interpretaciones egoístas. Digamos que quien lee la palabra de Dios solo, pues corre el riesgo de perderse, porque la palabra de Dios se interpreta es en la tradición, es decir, en el ambiente de la iglesia. Entonces, por eso es muy bonito que nosotros vayamos afianzando nuestros lazos fraternos aquí en el grupo, que vamos conociendo
caras conocidas, que vayamos como volviéndonos más amigos cada vez, y sobre todo para poder orar unos por otros. Eso es algo muy bonito. Y después ustedes los que llegan nuevos van a poder experimentar que tienen amigos en Panamá, que tienen amigos en Costa Rica, en Colombia. Es una experiencia muy linda esa internacionalidad. Y eso pues es lo que estamos también celebrando precisamente, ¿no? Celebramos ayer esa comunión de los santos, hoy celebramos la comunión con nuestros hermanos difuntos, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, pero la iglesia peregrina somos nosotros. Entonces, bueno, como ya decía Francisco y Rubens, hoy es un día que también pues vamos a tener una reunión más corta, pero que ciertamente va a ser muy especial. Bueno, entonces, antes que nada, me voy a compartir con ustedes mi presentación porque hoy vamos a ver un tema que va a ser muy útil para solucionar muchas de las dudas que ustedes mandaron a lo largo de la semana, que son sobre todo dudas de interpretación, dudas sobre qué sentido tiene muchas de las afirmaciones que hay en el Pentateuco, que para nuestras categorías actuales parecen desactualizadas. Por ejemplo, los temas de las guerras, los temas de las relaciones matrimoniales, el asesinar o no. Bueno, digamos que muchas de esas cosas por cultura ya las hemos ido como superando. En cuestión de la aceptación de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Pues eso es algo que ya no nos sienta muy bien. Pero entonces, ¿cómo entender todo eso que está ya en el pasado, y según, digamos, con una utilidad para el presente? Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy con un tema que se llama los sentidos bíblicos. De pronto los que ya hicieron el Teófilos unos van a hacer un repasito precisamente de este tema que es muy, muy especial. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Y me dicen si se ve algo. Sí, bueno. Vamos aquí a correr esta línea. Listo. Bueno, yo me imagino que ahí sí se está viendo como la pantalla azul. Sí. Entonces, bueno, queridos hermanos, entonces vamos a hablar hoy de los sentidos en la Sagrada Escritura, que como dijimos, es un tema muy útil para, digamos, entender precisamente una afirmación de la Sagrada Escritura, una afirmación en general de un libro antiguo, para entenderla en su contexto, sino que la Biblia tiene la particularidad de que por ser palabra de Dios, pues no es un libro del pasado, no es un libro que se queda allá como un registro histórico de datos que, pues a decir verdad, no nos tendría por qué decir nada al presente, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los textos más antiguos de la historia de la humanidad, que es un inventario como de los bienes del Palacio Real, de la corte, pues yo digo, bueno, yo leo eso y eso no me dice nada, pues no, que bueno, el rey tenía muchas cosas que dicha. Y es el primer texto que se escribió, pues como que el que dio origen a la escritura en sentido, pues moderno, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que los textos antiguos necesitan una interpretación, ciertamente, pero la Biblia no es un libro que nos va simplemente a darnos luces sobre el pasado, como pueden ser otros textos. También la Biblia nos va a dar luces sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es lo que lo entendieron muy bien los primeros cristianos a la hora de leer el Antiguo Testamento. Entonces nosotros como cristianos que estamos leyendo el Antiguo Testamento y que podemos encontrar las mismas dificultades que ellos, vamos entonces a aprender cómo hicieron los primeros cristianos para poder seguir leyendo el Antiguo Testamento y seguir sacándole provecho, ¿no? Aquí un poquito también como de datos que es necesario pues que tengamos en cuenta. El primero es que recordemos, queridos amigos, que el cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es una religión de la palabra, que es muy diferente, porque la palabra, como nosotros sabemos, pues se hizo carne, es decir,
habitó entre nosotros, hizo una historia. Nuestra fe no está basado en un libro que nos hace ser precisamente esa religión que ciñe al pie de la letra a todo lo que dice el libro, como si fuese precisamente la única norma de interpretación. Porque nosotros recordemos que tenemos la palabra de Dios en dos expresiones: la expresión oral, que es la principal. ¿Por qué? Porque es que de ahí es que viene la expresión escrita. Todo lo que ha sido escrito en la Biblia fue porque primero fue transmitido de generación en generación a través de la palabra oral. Entonces, digamos que en la religión cristiana tiene primacía la palabra oral, y después que viene a plasmarse escrita, esta adquiere como una configuración más sólida, más segura, porque obviamente las tradiciones orales se transforman, cambian, son mutables. Entonces una escritura es una garantía, pero nosotros no podemos olvidar que eso que está escrito ahí viene de una tradición oral, y que por lo tanto en la tradición es que debe ser interpretada, que ese es el peligro que corren nuestros hermanos separados, que se quedan con la religión del libro. Es decir, a ellos no les interesa que nadie les venga a decir en la historia cómo ha sido interpretado ese texto. O precisamente el pueblo elegido, que el pueblo elegido de Israel después pasa a ser por voluntad de Dios la iglesia, por voluntad misma de Jesucristo. No les interesa precisamente todo ese pedazo de tradición oral que antecede la escritura, ¿no? Ellos dicen, la escritura es la norma, y la sola escritura es el principio de Lutero, ¿no? Para nosotros eso no es verdad, porque la Sagrada Escritura debe ser interpretada a la luz de aquellos que la han custodiado y aquellos que la han escrito, que al fin y al cabo pues son cristianos de la iglesia. Entonces, eso es un primer dato que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, porque hay religiones que sí son religiones del libro. Por ejemplo, lo decíamos, no me acuerdo si les ponía el ejemplo de los mormones, por ejemplo. Los mormones consideran que el libro que ellos tienen por sagrado, el libro del Mormón, cayó del cielo. Es decir, no tuvo ningún concurso humano, no tuvo ninguna historia que lo antecede, simplemente cayó del cielo y apareció ahí en la tierra. Entonces es una religión del libro, es decir, lo que diga el libro y ya. Entonces nosotros no somos eso. Por eso es que podemos tener varias dificultades a la hora de leer la Sagrada Escritura, y eso está muy bien, porque ciertamente es más importante la Biblia en su conjunto, la tradición, la palabra de Dios en su conjunto, que cada letra que haya escrita ahí, que quizás sea compuso a nivel también de datos históricos que son imprecisos, datos incluso que pueden fallar en geografía, en todos estos aspectos, pero eso no es lo importante para nosotros. Entonces vamos a adentrarnos en cómo hacían los cristianos para superar estas dificultades a la hora de leer un libro. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, digamos, responder esta pregunta: ¿puede un libro del pasado hablar al presente o al futuro? Dijimos precisamente que hay libros o archivos del pasado que se quedan en el pasado. Sin embargo, los de ya antes de la Sagrada Escritura, incluso con los mismos griegos, es la literatura griega, la Ilíada, la Odisea, ellos tenían también una idea de que era posible que los textos siguiesen hablando a lo largo de las épocas. Entonces, esa es nuestra pregunta: ¿puede un libro del pasado hablar al presente y al futuro? Bueno, pues los antiguos, como dijimos, tenían esa idea, es decir, que hay textos que de alguna manera tienen mensajes ocultos, tienen, digamos, una intención del autor que quería trascender más allá de sus palabras. Ahí tenemos un griego y un judío. Entonces los griegos decían, no, es que el autor, cuando un texto es difícil e incomprensible para nuestra época, es que debe tener un significado oculto que el autor, pensando a futuro, quiso plasmar ahí. En cambio, el pueblo de Israel dice,
si hay un texto que es incomprensible para mi época, es porque Dios quería decir algo más. Vemos la diferencia. El autor quería decir algo más porque, bueno, los griegos no creen en la revelación bíblica y en cambio nosotros que creemos en la revelación bíblica entendemos que Dios puede seguir hablando a través de un texto a lo largo de las épocas. Si los griegos a través de la Ilíada y la Odisea creían que era necesario como encontrar los significados ocultos que Homero dejó ahí para las nuevas generaciones, con mayor razón nosotros que confesamos que la palabra de Dios, la Biblia, es escrita por Dios y por el hombre, como Dios como autor principal, pues cuánto más no va a tener mensajes escondidos, por así decirlo, para las generaciones futuras. Entonces, por eso es que ya esta idea de que hay unos significados ocultos en la Sagrada Escritura que debemos descifrar, ya es una concepción que incluso pues, la literatura griega ya tiene. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues ya vimos ahí los griegos y los judíos qué opinan acerca de si un texto puede hablar al futuro o al pasado o al presente de una época. Pues como dijimos, ¿no? Es aún más cierto para los cristianos que confesamos que el Espíritu Santo, obviamente los judíos no creen en el Espíritu Santo, que los cristianos confesamos que los autores sagrados fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si hay dos autores en la Sagrada Escritura, ciertamente ya podemos empezar a identificar dos sentidos o intenciones en la Sagrada Escritura. Uno, digamos, ¿qué es lo que dice el autor como tal? Es decir, el sentido literal. El autor está queriendo comunicar su mensaje con sus categorías, por ejemplo, valiéndose de géneros literarios de la época. Por ejemplo, cuando vamos a empezar el periodo de las conquistas de Israel, nos vamos a dar cuenta que es un periodo un poco violento, por así decirlo, ¿no? Que nosotros decimos, ay, pero eso sí es de Dios, ¿no? Como algunas preguntas que ustedes hacían a lo largo de la semana. Pero Dios se aprueba todo eso, ¿cómo así que cuando el pueblo de Israel conquista una ciudad, debe declarar al exterminio mujeres, niños, bienes, animales y todo? Eso sí es de Dios. ¿Cómo es posible que eso sea palabra de Dios? Pues ese es el primer sentido, que es el sentido literal e histórico. Es decir, lo que el autor en sus categorías quiso decir. Que tomando mano de género literario que se llama campaña militar, que es uno de los modos de escribir de la antigüedad, pues simplemente toma el género campaña militar para escribir un mensaje acerca del pueblo de Israel. Pero como en la Sagrada Escritura tiene dos autores, el Espíritu Santo se vale de eso, que parece muy humano, para transmitirnos un mensaje oculto, un mensaje a futuro, que va a tener sentido pleno con la venida del Señor, obviamente, que por ejemplo nos va a enseñar que precisamente la vida espiritual es una batalla, que debemos conquistar. Bueno, digamos que ese es el significado oculto, pero ya lo veremos después. Entonces, ese sentido literal que plasma el hombre viene acompañado de un sentido espiritual que quizás él no sea consciente. Por ejemplo, cuando Isaías está escribiendo acerca de la Virgen que dará a luz, él estaba pensando en el rey de la época y su prometida, ¿cierto? En cambio, el Espíritu Santo, ¿en quién estaba pensando? ¿Ustedes qué creen que en quién estaba pensando? De María. Ajá. En Jesús. De la Claro que Virgen. sí. En María. Entonces, el Isaías, pensando en sentido histórico, en el rey de la época, y en cambio el Espíritu Santo pensando en María. Como vemos, hay un sentido literal y hay un sentido espiritual a la luz del misterio. Entonces eso nos va ya a librar de muchos problemas de interpretación, porque ya descubrimos que ciertamente hay un lenguaje humano que a veces es complicado, que a veces es difícil, pero que al final, como en todo su conjunto, hay un sentido espiritual que va a tener ya un culmen y una dirección en la voluntad plena del Señor que pues, se manifiesta en Jesucristo. Entonces, por ejemplo, un
una primera muestra de cómo los cristianos leían el Antiguo Testamento a la luz de este sentido espiritual, es decir, buscando la voluntad de Dios oculta en ese texto del Antiguo Testamento. Es decir, cómo ese texto del Antiguo Testamento ya va preparando, sin que el autor lo sepa, el mensaje cristiano. Dice San Pablo: pues dice la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Alegoría ya es sinónimo de mensaje oculto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje oculto que San Pablo intuye que quería dejar el Espíritu? Es el siguiente: que estas mujeres, es decir, la esclava y la libre, representan las 2 alianzas. Allá vemos San Pablo desentrañó un mensaje oculto espiritual que había dejado el Espíritu. La primera, la del monte Sinaí, la primera alianza, obviamente la sellada en las tablas del Decálogo, que seguramente ya han leído, madre de los esclavos, porque como recordemos, para San Pablo la ley es sinónimo de esclavitud, que está representada en Agar, es decir, la esposa esclava de Abraham. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, es decir, la esposa libre, que sería la iglesia, precisamente en la figura de Sara, es libre, y ella sí es nuestra madre. Entonces, San Pablo, ¿cómo usa este texto de la antigüedad, del Antiguo Testamento? Precisamente para sacar un mensaje oculto acerca de la diferencia que hay entre la antigua alianza y la nueva alianza, entre el pueblo de Dios que sigue la ley del decálogo y la circuncisión, y el nuevo pueblo de Dios que sigue ahora el bautismo y la vida cristiana, sin necesidad de circuncidarse. Eso lo encontramos en Gálatas 4, 22, 26, y es uno de los ejemplos más claros de cómo los cristianos hacen interpretaciones de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en una clave alegórica, es decir, buscando el sentido espiritual más allá de lo literal. Obviamente, cuando el autor del Pentateuco, del Génesis, ¿sabes?, escribía la historia de Abraham y sus 2 mujeres, no tenía ni la más mínima idea de que el Espíritu Santo estaba queriendo hablar de la antigua y la nueva alianza. Y eso lo sabemos después, precisamente al ya ver la historia en su conjunto. Entonces, como vemos, es súper interesante cómo los cristianos encuentran distinguen entre sentido literal y sentido espiritual. Y es así es que se desarrolla la teoría de los sentidos. Los primeros cristianos, entonces, al darse cuenta que el Antiguo Testamento tiene un sentido literal que vale como para la época de los judíos, pero también un sentido espiritual que el Espíritu Santo escondió, desarrollan esta teoría, que es básicamente de estos 2 padres de la iglesia, que son San Agustín y San Juan Casiano. Son los primeros en hacer este tipo de interpretaciones de la Sagrada Escritura. Y ellos afirman que en la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, hay 2 sentidos, ya los vimos: el sentido literal y el sentido espiritual. Pero que el sentido espiritual, es decir, el sentido oculto, el sentido que el Espíritu Santo deja en un texto difícil, puede tener 3 diferentes modalidades. El primero es un sentido alegórico. ¿Qué significa? Es decir, que hay personas y acontecimientos del Antiguo Testamento que son figuras, es decir, digamos, preanuncios de acontecimientos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí tenemos a Moisés, la viñetica, ¿no?, que abre el Mar Rojo, el mar precisamente, que cuando Jesús precisamente entrará en el Jordán, pues será como esa nueva liberación que será el bautismo, ¿no? Entonces, digamos, Moisés como anuncio de Cristo. Es un sentido alegórico, porque obviamente nadie de la época de Moisés dirá: ay, es que Moisés entró en el mar porque cuando Cristo entre en el río Jordán, porque cuando Cristo entre en el Jordán también va a liberar a la humanidad de la esclavitud. No, eso no lo tenía presente nadie de la antigüedad. Eso lo tiene presente es la mente de Dios.
Después tenemos en el sentido espiritual una segunda posibilidad que es el sentido moral. Es decir, las personas y acontecimientos del Antiguo Testamento nos dan lecciones morales y precisamente enseñanzas de cómo debemos comportarnos o cómo no debemos comportarnos. Es decir, ese es un segundo tipo de enseñanzas ocultas, por así decirlo, que nos tiene la Biblia, enseñanzas morales. La primera era una enseñanza alegórica, es decir, prefigurar personas y acontecimientos. La segunda es un sentido moral, es decir, instruirnos acerca de cómo debemos o cómo no debemos comportarnos. Y precisamente el último modo de lectura espiritual que descubrieron los padres de la iglesia se llama sentido anagógico. Una palabra pues un poquito como complicada, pero anagógico no quiere decir otra cosa que de realidades futuras, de realidades últimas. Es decir, cómo los textos precisamente de toda la Biblia me pueden decir cómo precisamente es el futuro, lo que decíamos. Un texto que me habla del pasado, como aquí vimos en el sentido alegórico, un texto que me habla al futuro. Es decir, yo también puedo, a partir del texto bíblico, descubrir qué quiere Dios para el futuro de la humanidad. Entonces, vamos a mirar precisamente un ejemplo de aplicación de los sentidos bíblicos. Bueno, alguien que me diga sin ver cuáles son los tres sentidos espirituales, a ver si no los aprendimos. Sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Muy bien, Sabrina, muchas gracias. Así es. Entonces vamos a tener presente, listo. El sentido alegórico son precisamente prefiguraciones de Cristo, de la iglesia, de la vida de la Trinidad que hay en el Antiguo Testamento o también precisamente en el Nuevo Testamento. El sentido moral son enseñanzas morales de cómo debemos comportarnos y el sentido anagógico sobre las realidades del más allá o precisamente de la venida del Señor. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo también los padres de la iglesia, como vimos a San Agustín y San Juan Casiano, los autores de esta teoría, vamos a ver cómo aplicaban esto también a un evangelio. Entonces vamos a tener aquí el evangelio de precisamente del buen samaritano, un evangelio que conocemos muy bien. Vamos a analizarlo como lo hacían los primeros cristianos, es decir, buscando estos tres sentidos. Bueno, de hecho cuatro, si añadimos el literal, que es el primero, es decir, lo que el autor con su lenguaje humano quería decir. Entonces, alguien que me colabore leyendo, por favor, el texto. Si gusta, yo puedo leerlo. Sí, sí, Magda, por favor. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, esos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores.
El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos entonces, ya teniendo en cuenta los 4 sentidos, es decir, literal y los 3 espirituales, que ya sabemos cuáles son. Vamos a intentar descubrir si en este texto cuáles son los elementos morales, por así decir, las enseñanzas morales, cuáles son los elementos figurativos, es decir, esos que hablan implícitamente de Cristo, de la iglesia, y vamos a intentar un tercer momento de identificar qué me dice este texto también acerca de la vida futura, de lo que vendrá después. Entonces vamos a tomar un segundito para que cada uno diga, yo creo que este es un elemento alegórico, es decir, aquí Cristo está como escondido en esta persona. Yo creo que aquí hay un elemento moral, es decir, aquí me está diciendo el texto cómo debería yo actuar en una determinada situación. O por el contrario, yo creo que aquí eso habla desde de las realidades futuras, del cielo. Eso tiene que ver como más allá, no sé, con la venida del Señor. Bueno, vamos a ver quién logra identificar elementos de este tipo en este texto. Vamos a hacer un momentico de silencio para leerlo y ya ahorita, pues el que quiera libremente me comparte, cree que hay un elemento alegórico, moral o anagógico o literal, es decir, pues datos históricos. Entonces vamos a leerlo. Si alguien tiene ya que haya descubierto, me puede decir. Creo que Magda tiene la mano alzada. Sí, esa parte donde dice, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y las vendó. Después lo montó sobre el animal. Bueno, ya eso que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Para es como lo del buen pastor de Jesús, ¿verdad? Sí, Hablando sí. de Jesús. Entonces, tú has descubierto una primera sentido alegórico. El buen samaritano en realidad es Jesús. Bien, ya descubrimos una primera alegoría. Andrés y José tienen la mano alzada. Gracias. Yo diría que un sentido literal es bajaba un hombre camino de Jerusalén a Jericó, porque entiendo que en tiempo de Jesús era un camino históricamente rodeado de salteadores, de bandidos. Entonces, Es decir, esa explicación parece muy literal. ajá. Vete y haz tú lo mismo. Se me dice que es un sentido moral, ser compasivo. Y luego también hay sentido anagógico porque el maestro de ley le pregunta qué debo hacer para conseguir la vida eterna. Todo esto está tensión hacia obtener la vida eterna al final de los tiempos. Perfecto, José. Has descubierto muchas cosas. En especial, qué bueno eso que hace el sentido literario, porque si nosotros no tuviéramos en mente, históricamente, el camino de Jerusalén es de los más peligrosos que hay en el pueblo de Israel, pues no bien entenderíamos por qué, pues como que era algo normal que pasara eso.
Y bueno, no sé, ya ahorita les digo más cositas, pero veamos a ver si alguien descubre más cosas. Hola, Sí, cuéntanos. bueno, yo creo que este personaje tiene mucho, Ujú, me admira mucho. Es un evangelio muy lindo, lleno de compasión. Sobre todo ahorita tenemos que recordar siempre que tenemos que ser compasivos con la gente que más necesita, más en ujú, estos momentos, que a veces es difícil, no es fácil, porque también pues dudamos o tenemos miedo de acercarnos o hacer todo esto que hizo este hombre tan increíble. Sí. Compasivo totalmente este relato en todo. Eso es lo que yo veo, la compasión, la ayuda y pues que no tenemos que descuidarnos y hacer todo lo que más podamos porque como hoy en día hay tanto por hacer y a veces no nos atrevemos a tener esa compasión, a veces hasta miedo. O sea Sí, que señor. muy compasivo. Ujú. Muy bien, entonces has descubierto precisamente un sentido moral que Exacto. precisamente nos dice cómo actuar. De hecho, yo diría que cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, hacer nuestra lección, nuestra lectura, incluso en la predicación de los padres, casi siempre predomina el sentido moral. Es que no digamos, no es malo, no es lo correcto, el padre solamente predica acerca de lo que hay y no hay que hacer. Pues eso es interesante, pero el texto también, precisamente, acerca de la vida futura y hay precisamente cosas, explicaciones históricas por ver. También hay incluso figuras de Cristo y de la iglesia que podemos buscar, es decir, no nos tenemos que quedar solo con la moral. Una predicación moral, pues a veces incluso de eso. Entonces, a ver, ¿quién más? Cata. Ok, lo que estoy viendo es que, bueno, está la enseñanza de la misericordia y la bondad, pero también creo que nos llega mucho la enseñanza moral de la indiferencia, de la indiferencia de los otros dos, del sacerdote, del levita. Eso te hace caer en cuenta y decir, no puedo ser indiferente, ¿verdad? O sea, Claro. que esas dos personas nos calan a nosotros también, ¿verdad? Y te dejan pensando y dices, ¿he sido indiferente o no? Entonces yo es una lección moral a través de la parte negativa de esas personas, ¿verdad? Y Sí. Cata, Bien. recuerdo que para poder entender precisamente ese peso moral que hay en esos dos personajes, hay que recurrir al sentido literal, es decir, a los datos históricos de por qué los somos sacerdotes y levitas no pueden tocar una persona herida. ¿Por qué? Porque no es sumo sacerdote y un levita es que se está dirigiendo al iniciar el culto. Y si tocan sangre, ellos quedan impuros. Eso es un dato histórico que tengo que tener en mi mente a la hora de entender por qué ellos prefirieron la vuelta. ¿Sabéis qué tan mala gente es? Pues seguramente, pues sí, pero ahí Jesús está criticando que nosotros a veces nos escudamos en el culto para evadir precisamente la responsabilidad con los hermanos. Entonces vean que saber datos históricos del pueblo de Israel nos ayuda. ¿Quién iba a decir algo? Yo, Sí. sí, Sí. sí, precisamente eso que dijo Cata, que eran los judíos, no se le acercaron y fue un samaritano, Ujú. que no era querido por los judíos, fue el que actuó como... ¿Y sabes por qué el samaritano sí podía tocar al malecón? Precisamente porque él no está obligado a oficiar el culto porque es despreciado del templo, ellos no pueden ir al templo. Entonces a ellos rige esa ley de la pureza y de la pureza, que especialmente quiere Jesús superar, es decir, que a nosotros no nos hace impuro una precepto, digamos así,
minucioso, sino precisamente la misericordia o la compasión o la indiferencia. Eso sí nos hace puros o impuros. Sí. Y Entonces, me llama esos mucho son la relato atención de histórico. que, sí, me llama mucho la atención que Jesús utiliza mucho a los samaritanos como ejemplo. Ajá. Y debemos saber el contexto histórico, el literal, para saber por qué Jesús los toma tanto. Porque si no, no es, pues pudiera haber sido cualquier otro pueblo, ¿no? Pero es por Porque no eran queridos. Es que no eran porque no eran queridos queridos por el pueblo judío. y por precisamente personas que Se habían mezclado. que habían tenido esa vida un poco más al margen de la ley, de los preceptos que eran millones de preceptos judíos. Bueno, María, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, Ujú. el sentido lógico de la realidad pura, yo veo es el mensaje que él nos da, que eso es lo que nosotros debemos hacer, sí, para llegar a estar con él y para llegar a estar en el cielo, digámoslo. Sí. Actuar de esa manera en todos los aspectos de nuestra vida, siempre estando pendiente del prójimo. Ujú. Entonces, es verdad, María, ahí está precisamente la figura que, como decía también José, que el texto tiene un sentido de vida eterna. Pero hay una expresión que a mí me encanta y que nos da precisamente, está llena de sentido lógico. Es decir, cuídalo y si gastas más, te pagaré a mi vuelta. Si Jesús es el buen samaritano, porque el sentido alegórico nos lo hizo descubrir, como decía Magda, entonces si el samaritano regresa, cuando regrese nuevamente pagará, significa que está hablando de la segunda venida de Cristo, que va a venir a compensar a los que cuidaron, a los que él había encomendado, que aquí nos encomendó pues a los pobres, lisiados, todo eso. Y ya eso nos da paso para entender quién es el posadero. ¿Alguien se atreve a decir que el sentido alegórico que hay detrás de ese posadero? De nosotros. En concreto, ¿qué somos nosotros? Ana tiene la mano levantada. Está silenciado tu micrófono. Sí, ya. Nosotros, también los cristianos de hoy en día. También yo siento, no sé cómo explicarlo, pero siento también que, por ejemplo, hay mucha gente que tristemente ven algo malo y se hacen de la vista gorda o dan la espalda o no acuden o no contestan o no ayudan, y entonces también eso toca esa parte moral, ¿verdad? De la gente que no quiere, ayudar. Y el posadero, bueno, no sé, yo siento que somos nosotros que somos bendecidos, que esas monedas que nos va a dar el samaritano es para, bueno, para pagarnos y para ayudarnos a ayudar a los demás también. Entonces es porque tenemos que sentirnos como bendecidos y poder dar también nuestra ayuda, tenderle la mano a las personas que lo necesiten. Sí, Daniel, y también, perdón que hable tanto, pero también está hablando Ana, y que usted mencionó también, me llama, sí, es que lo hizo confiando totalmente en ese hombre de que iba a volver y que le iba a pagar, y no, nunca. ¿No? Sí, y es precisamente... tenemos que ser nosotros. Sí, pero imagínense, el Papa Francisco nos también interpretó este texto de una manera muy linda, porque él definió la iglesia como un hospital de campaña, es decir, como un hospital en tiempo de guerra. Él dice, yo quiero que la iglesia sea un hospital en un campo de batalla, que precisamente es lo que está pasando aquí. El posadero es la iglesia. Es decir, donde Jesús encomienda a las personas, Jesús es buen samaritano, deja a las personas que necesitan ser cuidadas para que se recuperen. Y alguien se me atreve a decir el sentido alegórico que hay detrás del aceite y del vino con el que curó sus heridas. La Eucaristía. Los sacramentos esencialmente se hacen a partir, pues básicamente de aceite, o sea, de unción de los enfermos, el crisma, el bautismo son aceites, ¿no?
Y el vino, pues más obvio que eso no hay, que es la Eucaristía. Entonces, bueno, ahí ya todos lograron descubrir muchos sentidos. Ahí sí les dejo algunas pistas. Lo que está en amarillo son datos de sentido literal, es decir, lo que decía José, de Jerusalén a Jericó es peligroso, un sacerdote, un levita, un samaritano, ¿qué papel juegan en la historia de Israel? Lo que está en verde son datos más bien de moral, listo, cayó en manos de bandidos, pasó de largo, se acercó, lo montó, lo tocó, son actitudes a las que moralmente me invita el Señor. Y precisamente lo que está en azulito son sentidos anagógicos. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Yo te pagaré a mi vuelta. Eso ya lo veíamos, pues que eso es totalmente de la segunda venida del Señor. Y precisamente, pues, lo que está naranja en rosadito, pues son sentidos alegóricos, lo que decíamos, ¿no? El que lo encargó de cuidar, lo que es la iglesia. Y precisamente, pues, Jesús, que es el buen samaritano, y que nos dice a nosotros, pues, ve y haz lo mismo. Y bueno, y el aceite del vino, que son alegoría de los sacramentos. Eso se me olvidó colocarlo. Entonces, bueno, ya tenemos un poco como de entrenamiento. La próxima vez que ustedes lean su Biblia, un texto bíblico, intenten descifrar esas 4 cosas. Qué bonito leer la Biblia así, es decir, qué me dice a mí cómo debo comportarme, qué me dice acerca de Cristo y de la iglesia, de la Virgen, cómo este texto me habla. Toda la Sagrada Escritura habla de Cristo y de la iglesia. Entonces, prácticamente si yo me acerco a un texto del Éxodo y digo, ve, aquí cómo estará Cristo y la iglesia, pues sería una reflexión linda. O cómo me habla esto de la vida futura o de lo que sucederá, la segunda venida del Señor, el cielo, el infierno, el purgatorio, bueno, todo. Esos son modos lindos de acercarnos a nuestra lectura bíblica y seguro será más rica. Y bueno, pues precisamente los sentidos bíblicos pues como que nos tocan en nuestras integridad, por así decirlo. Los sentidos bíblicos ayudan a mi inteligencia, a mi fe, a que yo obre la caridad y a que tenga esperanza. Recordemos que las 3 virtudes teologales son la fe y la esperanza y la caridad. Son las virtudes que van a ayudar a mi inteligencia, a mi voluntad. Entonces, por ejemplo, el sentido literal me ayuda a ejercitar mi inteligencia, ¿sí? Es decir, yo entender los conocimientos, prácticamente los cursos bíblicos, muchos de ellos se basan básicamente en enseñarme a mí la historia del pueblo de Israel en sentido geográfico, casi que decir. La fe, que me viene a ser ayudada con el sentido alegórico, es decir, ayudarme a creer en Cristo y en la iglesia. La caridad, que es reforzada en mí por el sentido moral, que me dice qué debo hacer, cómo obrar la caridad. Y la esperanza, que viene a ser reforzada por el sentido anagógico, me dice qué puedo esperar, a dónde me debo dirigir. Pues como ven, los sentidos, si yo hago un análisis del texto bíblico a partir de los sentidos, todo mi ser va a estar involucrado en el texto bíblico, en la lectura. Entonces va a ser muy rico que lo leamos así. Y seguramente así vamos a resolver muchos problemas como tan minuciosos, que a veces nos quedamos en eso. Ay, porque aquí hubo una coma y aquí no, porque aquí hizo esta palabra. Bueno, son cosas importantes, pero eso casi que es sentido literal. Has quizás explorado los demás sentidos. Entonces, ese es como el mensaje para hoy. Y ya, bueno, este era un pequeño bonus que era para de pronto, ya creo que ya a estas alturas del camino, ya más o menos todos entendemos la nomenclatura bíblica, ¿cierto? Sabemos que el primer número nos habla del capítulo y los demás son los versículos. Que si hay un versículo aislado que se separa de un intervalo, pues va señalado con un punto. Y un intervalo de versículos, pues es señalado con un guión. Esta es la nomenclatura católica, pues por así decirlo, porque recordemos que nuestros hermanos separados usan más bien los 2 puntos en vez de la coma. Entonces, cuando nosotros veamos que alguien cita con 2 puntos, casi siempre pues es de tradición protestante. Entonces, en cambio nosotros citamos con la coma. Listo. Bueno, eso era un dático curioso nada más.
Y bueno, hasta aquí ya nuestra reunión de hoy. Sí, espero que les haya gustado, que les haya iluminado un poco cómo leer con más gusto la Sagrada Escritura y no solo quedándonos como en los datos como meramente literarios, que son muy importantes, pero que al fin y al cabo pues solo ejercitan mi inteligencia. Yo también necesito ejercitar mi fe, mi caridad y mi esperanza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy bonito. Mil gracias. Muchas Pero- gracias. Dios Pero lo bendiga. vamos- Bueno, como siempre. Dios lo Pero bendiga. vamos a tener una bendición final, ¿no? Sí. Para Oh, La claro. bendición del nuevo Padre. Gran bendición para nosotros. Nuestra primer bendición. Así Señor. es. Qué lindo. Claro que sí. Bueno, pues entonces acabemos nuestro encuentro pidiendo el auxilio del Señor. Yo quiero enviarles esta bendición con todo el corazón, también como una acción de gracias por todas las oraciones con las que me acompañaron y con las que me tienen que seguir acompañando, porque el camino apenas empieza, ¿cierto? Entonces, pidámosle al Señor que se haga presente a lo largo de esta semana nuestra lectura bíblica y que podamos seguir progresando, pues, en nuestro camino de fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. eh, Muchas Bueno, gracias. podemos ir en paz. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades, Daniel. Gracias a todos. Daniel. Gracias. Buenas Gracias. noches. Saludos. Queda Buenas el chat noches. queda abierto en el grupo para que comentemos qué nos pareció o bueno, lo que queramos decir. Bueno, Perfecto. feliz noche para Muchas todos. buenas noches, feliz noche, feliz noche. Hasta luego. Gracias.